Permíteme adorarte, levantar mis manos. Permíteme decirte lo mucho que te amo. Permíteme cantarte y postrarme a tus pies, refugiarme en tus heridas, Jesús de Nazaret. Permíteme adorarte,
por sus llagas fuimos sanados. Así es. Aleluya. Pero a él le dieron 39 latigazos. Y cada latigazo que le dieron fue por cada enfermedad. Aleluya. Por eso tenemos que refugiarnos en sus heridas, en sus llagas. Así es. Porque lo dice la palabra de Dios. Lindo. Y si leemos Isaías 53, vamos a ver todo lo que habla, que es bien bonito, bien hermoso, de lo que le pasó a Jesús en la cruz del Calvario. Por eso es importante adorarlo en espíritu y en verdad, porque esos adoradores son los que él busca. Mientras los hermanos van, vamos a orar para que Dios ponga en nosotros lo que queremos decir en esta tarde. Qué lindo, Jesús. Despacito, no se vayan a caer por ahí. Vamos a orar. Padre bendito de la gloria, venimos delante de tu presencia en esta tarde, pidiéndote perdón por nuestras faltas y pecados, por las cosas que hacemos que no te agradan, Señor. Limpia nuestro corazón, limpia nuestra mente, limpia nuestro cuerpo, Señor, sabiendo que solo tú lo puedes hacer, sabiendo que tú estás en nosotros, y si tú en nosotros, ¿quién contra nosotros? Y por eso te pedimos en esta tarde, Señor, que tú nos des un ápice de tu Espíritu Santo en nosotros. Llénanos de tu Espíritu Santo. Necesitamos tu presencia, Señor. Necesitamos que tú nos toques, Señor. Necesitamos que tú estés aquí con nosotros, porque sabemos que si tú estás aquí, podemos entender, podemos comprender, que tú nos des un espíritu de discernimiento, Señor, de espíritu, para saber cuándo los espíritus son correctos, cuando la palabra viene correcta, y que esa palabra entre en nuestros corazones. Quita todo aquello que nos impide llegar a tu trono de la gracia. Quita todo aquello que no nos deja amarte a plenitud, mi Dios. Porque sabemos que tenemos que amarte a plenitud. Porque el amor sana multitud de errores y de pecados. Porque si no amamos, Señor, no sentimos ese amor que viene de ti, porque la palabra dice que tú nos amaste primero, Señor, y tú te diste en sacrificio por nosotros. Gracias por ese sacrificio tan grande en la cruz. Gracias porque moriste en el lugar de nosotros. Gracias porque tú estabas siempre con nosotros. Aunque no te veíamos y aunque no te veamos, tú estás ahí, porque tú siempre estás trabajando, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Pues seguimos predicando sobre el pecado. Y yo quiero que todos leamos Primera de Corintios 15, del 53 al 56. Quiero que Eri me lo ponga en la pantalla. Vamos a comenzar con esto. Primera de Corintios 15, del 53 al 56. Mientras Eri lo busca, yo lo voy a leer. Dice la palabra de Dios, se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque es necesario que esto corruptible, ¿todo el mundo está aquí? Amén. Amén, así se contesta. Se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Fíjense, dos cosas que tienen que suceder. Tiene que lo corruptible convertirse en incorruptible y lo mortal en inmortal. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la carne que nosotros tenemos, que también se le dice concupiscencia, que es la carne, también se le llama así en la Biblia, no la podemos domar nosotros. Por mucho que tú y yo querramos, la carne no la podemos domar. ¿Qué quiere decir esto? Que tú y yo no somos suficientes para poder controlar nuestros deseos y nuestras emociones. Tenemos que venir un agente de afuera, y en este caso tiene que ser ¿quién? El Espíritu Santo, porque es el que sustituye a Jesús. Así es.
El Espíritu Santo es quien puede controlar nuestra carne. ¿Y qué es la carne? Los deseos, las pasiones, ¿no? Hay lugares que tienen los deseos de los ojos, las pasiones, lo que tú quieres hacer, ¿no? Vamos a ver esto, ¿no? Pero fíjate que dice en el 53 que lo corruptible se vista de incorrupción. Quiere decir, somos corruptos, pero no corruptos de los políticos, ¿no? No es eso de que se roban el dinero, no es esa corrupción. La corrupción nuestra es moral, es espiritual. ¿Por qué somos corruptos? Porque no somos estables. Hoy tenemos una idea y mañana tenemos otra. Hoy creemos de una manera y mañana creemos de otra. Hoy creemos en esto y pasado creemos en esto otro. Y viene una persona y te hace un cuento chino y te cambia de idea. Entonces, ¿qué quiere decir? Que somos corruptibles, nos podemos corromper. Y eso es lo que Dios no quiere, que no nos corrompamos. ¿Qué quiere? Que esta corrupción que tenemos se vista de incorrupción. ¿Qué quiere decir? Que nada ni nadie te pueda quitar de las manos de Jesús. Como dice la palabra. Él dice Jesús que lo que le dio al Padre, nadie se lo puede quitar de sus manos. Porque se lo dio el Padre. Entonces, a nosotros, ¿quién nos dio? El Padre se lo dio a Jesús. Pero Jesús nos pone en las manos del Espíritu Santo para que nosotros podamos vivir en este mundo caído, porque no podemos nosotros. Necesitamos a alguien que no es corrupto. Necesitamos a alguien que es inmortal, porque nosotros somos mortales porque vamos a morir. Y somos corruptos porque cambiamos de idea y pecamos. Por eso somos corruptos, porque pecamos. Y entonces ese pecado nos lleva a la corrupción. Miren lo que dice 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. ¿Cuál es? Sórbida es la muerte en victoria. Quiere decir que no vamos a morir. Sórbida, sí, que no vamos a morir. Sórbida es lo que dice. Sórbida es la muerte en victoria. Quiere decir que nosotros vamos a vencer a la muerte. ¿Ya? Ahora, dice el 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Escuchen bien. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? El sepulcro es donde entierran a las personas, ¿no? Ya que el aguijón de la muerte, ¿quién es? El pecado. Y el poder del pecado, la ley. Entonces, si vamos atrás para adelante, la ley trae el pecado y el pecado trae la muerte. Vamos a traérselo atrás para adelante. Ahora, ¿qué pasa con esto? Que vimos una ley que vino por Dios, ¿para qué? Para darnos a conocer el pecado a todos los seres humanos. Antes que viniera la ley, la gente pecaba, pero no sabía que era pecado. Ahora, cuando ya vino la ley dada por los ángeles a Moisés, ¿qué pasó? Ya cuando hacías una infracción, tú no podías decir que no pecaba, porque estaba escrito ahí. El que hace esto peca, el que hace esto otro peca, el que hizo esto peca, el que hizo esto peca. Pero ¿qué pasa? Que ahí los hombres le añadieron más cosas. Y le fueron añadiendo cosas. Y ya el sábado no podían ni moverse de aquí a allí. Y si llevaba un palo en la cabeza era pecado. Y si abrías un hueco en la tierra era pecado, porque ellos lo consideraban trabajo. O sea, ya era apreciación de los hombres y no de Dios. Porque la ley no fue hecha por Dios, para Dios, fue hecha para los hombres. Para que los hombres supieran que pecaban. Pero la ley no fue hecha para Dios. Entonces ellos guardaban el sábado porque tenían que guardar un día a la semana por disciplina, para ellos poder orar, para leer la palabra, para hacer eso, para que buscasen a Dios. Ahora, ¿qué pasó? Yo oí decir, pero adventistas del séptimo día, y esto que le estoy diciendo me lo dijeron a mí, frente a mí, que en el cielo se iba a guardar el sábado. Yo dije, ¿qué disparate es ese? ¿Cómo en el cielo se va a guardar el sábado si en el cielo no hay día? Así es, aleluya. El que dice eso no sabe lo que está hablando. En la eternidad no hay día, no hay hora, no hay nada. Así es. No hay día de la semana. El sábado se hizo por el hombre para que el hombre lo guardara. Pero ¿quién es el que controla el sábado? Jesucristo. Jesucristo controla el sábado porque Jesucristo es Dios. Así es. Entonces no podemos nosotros darnos guiar
por las personas que no quieren cambiar de la mentalidad. Ahora, vamos a ver que la ley fue dada para que nosotros supiéramos que pecamos. Miren lo que dice aquí. Romanos 3:23. ¿Qué dice Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué significa esto? Que todos los seres humanos pecaron. Quiere decir que no había ni uno solo justo. ¿Se recuerda que aquí hemos hablado mucho de Ezequiel, que dice que Dios buscaba un justo en la tierra que se parara en la brecha y no lo encontró? Y dijimos, lo predicamos, que por eso tuvo que venir Jesús. Entonces, quiere decir que todos pecaron, no había uno solo justo. No había nadie que pudiera ponerse por los hombres en la brecha. No lo encontró Dios. ¿Y qué significa? Que al pecar estamos destituidos de la gloria de Dios, porque Dios es santo. Y Dios, si es santo, no puede estar donde está el pecado. Eso lo tenemos que saber nosotros. ¿Por qué pecamos? Porque somos mortales y corruptos. Y aunque no querramos pecar, vamos a pecar. Aunque no querramos hablar más de nadie, vamos a hablar más de alguien. Aunque no querramos ver lo que no tenemos que ver, vamos a mirar los ojos para allá. Aunque no queramos coger lo que no es nuestro, lo vamos a hacer. Porque no hay uno solo. Justo, todos pecamos. Y como todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Exactamente. Exacto. Siempre va a haber tentación hasta que estés en esta tierra. Porque somos corruptos y tenemos una carne que le gusta las cosas fáciles. Ya, las cosas fáciles. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros a veces decimos, nos ponemos duros, no voy a hacerlo, pero en un momento de debilidad, cae. No, yo veo gente, no, porque yo no, aquí todos vamos a pecar. Lo dice la palabra de Dios. Y nosotros no podemos hacer mentirosa la palabra de Dios. Yo, tú y él, y ella, él, todos vamos a pecar. Ahora, la manera del pecado es diferente. Cuando tú pecas, ¿qué tienes tú? Abogados tenemos en Cristo Jesús para arrepentir. Esa es la otra que tenemos nosotros, que no tiene la gente del mundo, ¿no? Tú estás en Cristo, tú pecas y abogado tienes en Cristo Jesús. ¿Qué dice 1 Juan 1:9? Justo y fiel es Él para perdonar nuestros pecados. O sea, no quiere decir que ya pecaste y te van a clavar un dato y te mataron. No es así. No estamos en la ley, estamos en la gracia. Y gracias a la gracia de Cristo, que nos aceptó así como éramos, ¿verdad? Ahora, todos pecaron y merecen la muerte. ¿Qué dice Romanos 5:12? Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿cuál fue ese hombre? Adán, ¿verdad? Y por el pecado, ¿la qué? La muerte. O sea, porque dijimos ahorita, ¿qué cosa es el aguijón de la muerte? El pecado. O sea, el aguijón con lo que mata es el pecado. Si tú pecas, te mueres. Pero tenemos que Cristo venció a la muerte y nos dio la solución al pecado. La ley no traía solución para el pecado. La ley te juzgaba. La ley te decía que tú estabas pecando, pero la ley no te daba solución para que tú pudieras ser salvo. ¿Ya? Ahora ve lo que dice. El 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Quiere decir que todos los hombres estábamos muertos, todos. Antes que llegara Jesús, todos los hombres estábamos muertos. Inclusive los grandes patriarcas estaban en un lugar que le llamaban el seno de Abraham. Pero estaban debajo de la tierra. No estaban en el cielo. Es lo que entiendan bien esto. Ellos no fueron al cielo. Ellos estaban en un lugar que le decían Seol. Y el Seol estaba dividido en el lado de los buenos y en el lado de los malos. Pero estaba debajo de la tierra. Por eso, como decía David, no dejes que mi alma caiga en el Seol. Cuando Jesús muere y Él va al cielo,
Él abre los cielos y entonces ya todos los que estaban en ese lugar del seno de Abraham fueron con Jesús. Así es. ¿Por qué? Porque tuvo que predicarles para que aceptaran su evangelio. Porque si no aceptan a Jesús, no puedes ir al cielo. Porque ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice? Juan 14:6. Jesús, ¿qué cosa es? El camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre sino a través de Jesús. Todos ellos, los que estaban allá abajo esperando, tenían que ir a través de Jesús. Tenían que creer que Jesús era el Hijo de Dios, pero era Dios en representación del Padre en la tierra para salvar a la humanidad. Por eso es tan importante que se conozca lo que fue la labor de Jesús. Porque Jesús era Dios. Dejó su trono, vino a la tierra, se convirtió en hombre, sufrió como hombre y tuvo muerte de cruz, que era la que morían los bandoleros. Por eso decía que cuando nosotros vemos que a Cristo lo ponen en la cruz, dice, ¿qué dice? Maldito el que sea clavado en la cruz, maldito. Pero ¿qué pasó? Que Él se hizo maldito para bendecirnos a nosotros con una doble bendición. Por eso cuando usted tenga una maldición generacional, y las hay en su familia, usted llévelo clavado a la cruz del Calvario, porque Cristo se hizo maldito para bendecirnos a nosotros. Entonces usted dice, yo soy bendito porque Cristo se hizo maldito para que yo sea bendito. Y bendigo a mi familia, bendigo a mis hijos, bendigo a mi padre, a mi madre, a mis hermanos, a todo el mundo lo bendigo porque Cristo lo hizo en la cruz. Y esa gracia que nos dio Jesús en la cruz. Ahora miren lo que dice Romanos 5:13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo. Claro, el pecado siempre existió. Desde que Adán pecó, ¿no? Y antes de Adán, el diablo ya había pecado. Pero donde no hay ley, no se inculpa del pecado. Quiere decir que antes que fuera dada la ley a Moisés, la gente no sabía que pecaban. Sí pecaban, pero no sabía que pecaban. Ahora, ¿qué pasa cuando ya viene la ley? La ley es la instrucción, es el ayo que nos dice que pecamos. Y por eso es importante la ley. La ley es mala, no, la ley es santa porque la dio Dios. Y todo lo que Dios da es bueno. Ahora, ¿qué pasa? Que la ley era una instrucción para que el hombre tuviera disciplina y guía, pero no era para salvación. Porque nadie podía cumplir la ley, era imposible. Por eso vino Cristo. Ahora miren lo que dice Romanos 6:23. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios, dádiva es regalo. La dádiva de Dios, ¿qué dice? Es vida eterna. O sea, el regalo que Dios te da a ti hoy es la vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? Pasar la eternidad con Dios. Eso es todo. Porque la gente quiere ponerlo en un panorama. No. La vida eterna está en la eternidad con Dios. ¿Y qué es Dios? Luz. Entonces vamos a pasar la eternidad en luz. Cuando no estás con Dios, ¿qué tienes? Tiniebla. Entonces vas a estar la eternidad en tiniebla. Entonces, ¿qué tú quieres estar? ¿Con las tinieblas o con la luz? Yo quiero estar con la luz. ¿Te imaginas estar tu eternidad? Yo me imagino una persona que sea ciega, que no pueda ver. Es horroroso, ¿no ves? Ya uno cuando ve, ¿verdad? Y ellos se adaptan, pero es terrible pasarte toda la eternidad en tinieblas. Por eso tenemos que tratar de estar siempre con la luz. ¿Y quién es la luz del mundo? Jesús. Por eso tenemos que buscarlo. Ahora, la ley es nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Y sí nos lleva a Cristo, porque te das cuenta que eres pecador. Y yo quiero hacer un paréntesis aquí. Porque yo me recuerdo que cuando venía Juan el Bautista, ¿se recuerdan de eso? ¿Qué decía? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero después Jesús dijo en su ministerio, arrepentíos porque el reino de los cielos está aquí, porque era Jesús. Entonces, ¿qué pasa con el arrepentimiento? ¿El arrepentimiento lo puede hacer una persona genuinamente? No. El arrepentimiento es un don de Dios.
Si Dios no te da el arrepentimiento, tú no te puedes arrepentir. ¿Y quién te lo da? El Espíritu Santo. Por eso hay que predicar el Evangelio. Entonces, ¿usted cree? Yo me arrepentí. No, tú no se arrepiente. Quien le da el don del arrepentimiento es Dios. Igual que la fe la da Dios. Entonces, a lo mismo que te da arrepentimiento, Dios te da fe. Y es la misma moneda de la salvación. Por adelante fe, por atrás arrepentimiento. Viene junto de Dios. Todo viene de Dios. Todo perfecto viene de Dios. ¿Estás entendiendo esto? Porque veo que la gente dice, yo me arrepentí. No, tú no te arrepientes. Tú te arrepientes si Dios te da ese don para que tú te arrepientas. Por eso a mucha gente le cuesta tanto trabajo arrepentirse. Dice, arrepiéntete. No, yo no me arrepiento. Pídele perdón. Yo, no, que va, yo no le pido perdón. Porque nos cuesta trabajo, porque eso es un don de Dios, no es nuestro. Entonces yo digo, yo le pido perdón, pero no me olvido. O yo perdono, pero no me olvido. Entonces, ¿dónde está? Claro, porque no es tuyo. Eso viene de Dios. Quien perdona, no perdona es Dios. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros, como dice Cristo? Perdonar para ser perdonados. Entonces, nosotros tenemos que hacer un ejercicio de confesar por fe que yo perdono para que Dios actúe y nos dé el don del perdón. Pero es Dios quien lo da. Después se lo voy a mostrar en la Biblia dónde está, pero lo dice la palabra de Dios. El arrepentimiento viene de Dios. Ahora, ¿qué dice Gálatas 3:24 al 26? Gálatas 3 del 24 al 26. Eddie, ¿no lo puedes conseguir? ¿Lo puedes poner? Ya. De manera que la ley ha sido nuestro, ¿qué? Ayo. ¿Qué es ayo? El ayo es un maestro que nos indica, un instructor. ¿Tú se acuerdan que cuando hablan de los ayos en la antigüedad eran los que enseñaban a los niños? En las cortes, en Francia, en Inglaterra tenían ayos. No se les llamaba maestros porque eran personas que estaban destinadas no solo para enseñar matemática, física, sino le enseñaban a comer, le enseñaban a cómo comportarse, le enseñaban cómo era la vida y por eso le llamaban ayos. Tenían un concepto total de lo que era la educación. Después pasaron a ser mayordomos y siguieron los maestros, pero el ayo es eso, que enseña, un enseñador. Ahora dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos ¿a quién? A Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Qué te quiere decir esto? ¿Quién nos justifica? ¿La ley? No, nos justifica la fe. Pero si no nos dice la ley que pecamos, no nos hace que nosotros sintamos el temor del pecado y nos lleve al arrepentimiento. Cuando ya nosotros sentimos que le hemos fallado a Dios porque estamos pecando, ahí viene la mano de Dios a través del Espíritu Santo y nos da el arrepentimiento. Pero el arrepentimiento viene de Dios. Fíjense, cuando usted, yo no sé, en mi caso, cuando yo, la primera vez que yo vine a la iglesia, y llegué a una iglesia, en la iglesia bautista donde me convertí, y estaba predicando el pastor, y de buena primera yo me vi delante llorando, porque yo sentí que le había fallado a Dios. Dios me había dado en ese instante, a través del Espíritu Santo, el arrepentimiento. Tenía la fe, sí me la había dado, pero no conocía la fe. Sí sabía que era pecador. ¿Están entendiendo esto? Sí sabía que era pecador porque había hecho algo en contra de Dios, porque había hecho algo que a Dios no le agradaba. Y cuando yo recibí la palabra de instrucción que me dice que yo era un pecador, que yo no lo sabía, choca con mi verdad, la verdad de Dios choca conmigo, o sea, la palabra de Dios choca con tu verdad, y cuando te das cuenta que la verdad de Dios es mayor que la tuya, tú te arrepientes, porque el Espíritu Santo te toca y te convence de pecado. ¿Quién te convence de pecado? El Espíritu Santo. Exacto, te convence del pecado que tú has cometido, de lo que tú estás haciendo mal. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando ya tú sientes el arrepentimiento, sientes que le fallas a Dios, tu vida cambia. Entonces, ¿qué cambia? ¿Cambiaste tú? No, cambió tu manera de pensar acerca de Dios. Eso es arrepentimiento. Cambiar tu forma de pensar acerca de Dios.
Yo pensaba de Dios antes de una manera y ahora pienso de otra manera. Antes yo pensaba que lo que yo hacía estaba bien, pero ahora me doy cuenta que estaba mal. ¿Soy una mejor persona? No. Soy la misma persona, pero ya con temor de Dios. Soy diferente. Exacto. Un nuevo nacimiento. Dios está trabajando en nosotros para darnos una nueva estructura dentro de nosotros espiritual. ¿Están entendiendo todos? Ahora miren lo que dice el Gálatas 3:25. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Porque ¿quién va a ser nuestro ayo ahora? La fe. Venida la fe, ya no estamos bajo, o sea, que no estamos bajo la ley. ¿Por qué? Porque estamos bajo la gracia. ¿Ya entendieron? Estamos bajo la gracia, o sea, dejamos la ley para venir a la gracia. ¿Quiere decir que podemos pecar cada vez que nos dé la gana? De ninguna manera. Porque ahora tenemos el Espíritu Santo que nos corrige y nos dice eso está mal. Y cuando haces algo malo, enseguida el Espíritu Santo te hace a ti sentirte mal de lo que hiciste mal. No sé ustedes, pero a mí me lo hace. Cuando yo hago algo malo, enseguida yo me siento mal. Y me siento mal, tengo que pedir perdón a Dios. No, hay algo que dentro de mí que no está bien, porque hice algo malo y sé que lo hice. Exacto, no te deja tranquilo porque tú sabes que lo hiciste mal. ¿Ya? Ahora, miren lo que dice el 26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe, ¿quién? En Cristo. Si ya conmigo, yo soy un hijo de Dios por la fe en Cristo. No tengo nada que ver con la ley, porque ya Cristo me pasó de que era antes un pecador, me pasó a ser un hijo de Dios. Pasé por todo ese proceso, no tuve que pasar por el proceso, no tuve que guardar el sábado, ponerme la cosa esa, circuncidarme, hacer todas esas cosas. ¿Por qué? Porque Cristo me hizo un bypass, un shortcut. Es un camino corto de pecador a hijo de Dios. ¿Quién lo hizo? Cristo. Por eso tenemos que ser siempre agradecidos de lo que Cristo hizo, ¿verdad? Ahora, ¿quiénes somos en Cristo? Somos nuevas criaturas, somos hijos de Dios, somos nación santa, pueblo escogido de Dios. Entonces, no podemos decir que somos poca cosa, ¿verdad? Somos en Cristo y vamos a echar una sonrisa, ¿verdad? Vamos a reírnos. Vamos a dar una sonrisa, colgate, vamos, enseña los dientes. Porque aquí venimos a alabar a Dios. Dejemos toda inmundicia, todo lo que no es de Dios, todo aquello que nos pone bravos, saquémoslo para afuera. Sacúdense, como los perros que hacen a sacar las garrapatas. Sacúdense, suelte, suelte, suelte. En Cristo somos nuevas criaturas, ¿verdad? No dejen que te estropeen el día. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Aleluya. Ahora, esto es lo que dice Gálatas. Pero si vamos a Romanos 7:1 ahora, para ver lo que es la ley, y vamos a poner el ejemplo. Romanos 7 del 1 al 4. Vamos a leerlo. Dice así la palabra de Dios. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. O sea, los que conocían la ley. Pablo está hablando con los que conocen la ley. Que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. ¿Qué quiere decir? Que mientras tú vives, tú le perteneces a la ley. Es tu dueño. Cuando alguien se enseñorea de ti, es que tú eres su siervo. Porque es tu Señor. ¿Estás entendiendo? Cuando la ley se enseñorea de mí, es que yo estoy bajo la ley y ella me completamente me tiene a mí atado, me tiene esclavizado. Estamos esclavizados por la ley. Miren lo que dice aquí. Que eso es lo que le pasaba a la gente que estaba bajo la ley. ¿Acaso ignoráis, hermano? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. ¿Ya? Ahora, ¿qué tiene que el hombre pasar para que se deje de ser esclavo de la ley? Morirse. Si una mujer está casada con un hombre y se quiere divorciar mientras el hombre vive, no lo puede hacer, porque está bajo la ley. Pero si el hombre se muere, la mujer puede volverse a casar porque quedó libre de la ley.
Porque se murió con el que estaba casado. ¿Están entendiendo hasta aquí? Ahora vamos a ver lo que dice el 7.2. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. O sea, está sujeta al marido mientras éste vive. No le van a echar un veneno al hombre para matarlo, ¿no? Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Quiere decir que queda libre de la ley del yugo del marido, porque era esclava del marido. Por eso los maridos en aquella época de la ley eran los amos de las mujeres. ¿Ya entendieron? La mujer no era más que un objeto del hombre. ¿Qué hacían las mujeres? Tener lo que podían hacer y lavar la ropa, cocinar, pero tenían que servirle al marido. ¿Por qué? Porque el marido era el que la representaba por la ley. Si en una casa no había un hombre, esa mujer tenía que convertirse en prostituta para poder vivir. Por eso existía lo que se llama redimir. O sea, si había un pariente hombre, ¿se acuerdan del libro creo que es el libro de Ruth, ¿no? De Ruth, que Noemí vino, se murió los hijos de Noemí se murieron. Sí, pero ¿qué pasó con Ruth? Ruth necesitaba que un hombre la redimiera porque era una mujer sola. Entonces vino el pariente, Boaz, el pariente de Noemí, pero que era pariente de los hijos de Noemí, y entonces ella, como era la forma de esa época, se acostó al lado de él y él aceptó y la redimió. Porque había uno que podía, pero no quiso. No vamos a hacer la historia porque es larga. Pero lo que quiere decir que tenía que una mujer que se quedara sola, tenía que redimirla a un hombre, porque la mujer sola no valía nada. ¿Para qué servían las mujeres en la antigüedad? Para estar en un harén de un rey, o para ser una esposa esa que la llamaban una vez al año, cuando el rey quería, o para sirvienta. Pero en realidad no tenía valor la mujer. Y así fue en la época que vino Jesús. Para los fariseos la mujer no tenía valor, porque estaban bajo ¿qué? Bajo la ley. Entonces, por eso es tan importante. Cristo vino también a traerle libertad a las mujeres. Amén. Por eso las mujeres son libres en Cristo Jesús. Por eso dice que no hay ni varón ni mujer. Porque Cristo nos hizo libres a todas las criaturas. Porque por su sangre somos libres. ¿Sí o no? Pero ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Ya ese dominio se acabó. Entonces, tenemos el número 3, Romanos 7.3, así que si en vida del marido se uniera a otro varón, será llamada adúltera. ¿Qué le pasaba a una mujer que adulteraba? La apedreaban, la mataban a pedrada limpia. A pedrada limpia la mataban. Muchas veces la enterraban hasta aquí y ahí le empezaban a tirar piedra hasta que moría la persona. A la mujer que adulteraba, al hombre que adulteraba. Pero los hombres le pasaban la mano. A los hombres le pasaban la mano y pagaban un poquito y el sumo sacerdote se hacía de la vista gorda y no le hacían nada. Pero a las mujeres, sí, mira, las linchaban. Sí, era así. Yo digo, wow, ¿cómo era eso, verdad? Pero tremenda, una forma, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniera a otro marido, no será adúltera. La ley fue dada a los hombres para que conocieran lo que era el pecado. Uno de ellos representado aquí es el adulterio. O sea, esto es lo que está hablando del adulterio. Ahora, vamos a ver lo que dice Romanos 7.4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley. ¿Qué significa esto? Fíjense bien, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que cuando ya nosotros aceptamos Cristo, que murió, al morir Cristo, ya Cristo nos da a nosotros otra forma. Estábamos casados con la ley, pero ahora nos casamos con Cristo. Aleluya.
¿No? ¿Qué pasa? Ya nos separamos de la ley. Mira lo que dice 7:4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Quiere decir que ya nosotros no somos de la ley está muerta para nosotros. Por tanto, para nosotros nos casamos con Cristo. ¿Y qué tenemos en Cristo? Nueva criatura. Somos libres. Entonces ya todo cambia. ¿Quieres? Puede ser que tú sigas ahora, puedes pecar. No puedes pecar, pero no estás sujeto a la ley. ¿Ya? Para que seáis de otro. ¿De quién vamos a ser? De Cristo. De que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. Entonces, para poder llevar frutos para Dios, tenemos que morir a la ley. ¿Y cómo morimos a la ley? Aceptando a Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces ya no estamos bajo la ley, sino bajo ¿qué? La gracia. Y eso es muy importante. Ahora, miren lo que dice Romanos 10:4. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. ¿Qué tenemos que hacer? Creer. Y ya entonces, ¿qué pasó? La ley muere para nosotros. Por tanto, usted no está bajo la ley. No deje que usted se tiene que circuncidar, o se tiene que poner la kipá, o que usted tiene que guardar el sábado, o usted tiene que comer, no puede comer carne de puerco. Todo eso es de la ley. Aleluya. Así es. Eso es de la ley. Los días de reposo, las lunas. Eso fue dado bajo la ley, pero no bajo la gracia. Bajo la gracia somos libres. Si usted quiere comer carne de puerco, cómala. Y si no lo quiere comer, no la coma. Si quiere comer un animal que tenga hendidura, lo come. Si no lo quiere comer, no lo coma. Porque usted en la ley lo único que tiene que hacer es ¿qué? Dar acción de gracias por la comida. Usted lo que tiene que hacer es dar acción de gracias por la comida. Y si usted ora por la comida, es para que la comida no le haga daño. Pero ya no existe eso de que no podías comer esto, ni podías comer aquello. Ahora lo que vamos a ver en Romanos 7:5, mire lo que dice. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando frutos para muerte. O sea, que mientras estábamos en la ley, estábamos en pecado. ¿Y esos frutos eran para qué? Para muerte. Porque no teníamos remedio. Usted en la ley no tenía perdón de pecado. Si usted seguía pecando, era muerte. Pero tenemos que ver. Pero ahora cuando estamos en Cristo, que somos libres, ¿no? Que somos libres, porque parece que la computadora no va. Estábamos en el 5. Ahora, el 6, 7:6. Romanos 7:6, ¿no? Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de las letras o de la carne, como podemos decirle. Nosotros estamos ahora bajo el régimen ¿de quién? Del Espíritu Santo. Por tanto, el Espíritu Santo es quien nos controla. El Espíritu Santo es quien domina nuestra carne. ¿Nosotros podemos dominar la carne? No, ya lo vimos al principio. Pero el Espíritu Santo sí puede dominar la carne. ¿Qué tenemos que hacer para dominar nuestra carne? Buscar la presencia. Mientras más tiempo estemos con Dios, mientras más oremos, mientras más estemos ayunando, mientras más estemos buscando a Dios, vamos a estar más libres de que podamos hacer cosas malas, es decir, de pecar. Deje todas las cosas y empiece a buscar a Dios. Empiece a leer la Biblia, empiece a orar, únese con otros hermanos a orar, ayunen, para que ustedes vean que las cosas, el pensamiento, esos extraños se van de la cabeza. Es lo que tenemos que hacer. Ahora, vamos a buscar Romanos 7:14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, viviendo en vendido, que diga, el pecado. O sea, estoy vendido al pecado. No puedo hacer nada. El 15 dice, porque lo que hago no lo entiendo. Lo que estábamos hablando al principio, ¿se acuerdan? Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Y yo le voy a poner un ejemplo. Cuando era chiquito, yo iba a ver a mi papá. Mi papá le gustaba mucho la guapareta, ¿no? La guachapupa, la guachipupa.
Yo llegaba a mi papá a la bodega, él tenía una bodega, y mi papá cuando llegaba estaba más o menos. Pero cuando ya cerraba la bodega, no sé ustedes en México como le dicen, o en Nicaragua, es como la tiendecita, ¿no? Una tienda, sí, la bodega es grande, vendían arroz, frijoles, cosas. Entonces cuando mi papá ya a la hora de cerrar estaba que se iba para los lados. No sé, yo era chiquito, tenía 7 años por ahí. Entonces en vez de llevarme era a mí, yo lo tenía que llevar a la casa donde vivía. Y yo juré que yo en mi vida nunca iba a tomar, porque detestaba la forma de ser de mi papá. ¿Qué me pasó cuando era grande? Empecé a meter a la guachicuba porque era una maldición generacional y hay que romperlo, porque aunque digamos no lo voy a hacer, lo hice. ¿Cuándo lo dejé? Cuando Cristo vino a mi vida. Pero ya a veces viejo, casi con 40 y pico de años me convencí, y hasta los 40 y pico años seguí dando a la guachicuba. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted dice, esto no lo voy a hacer porque me daba pena como era mi papá, pero al final eso viene, ¿qué? Una maldición. Y esas maldiciones hay que romperlas en Cristo Jesús. Pues vamos a romper esas maldiciones aquí antes de terminar el servicio. Pero hay que romperlo, no sé si nos da tiempo. Pero hay que romper esas maldiciones. Porque nosotros siempre decimos, no quiero hacer esto, que es lo que te quiere decir, pero lo hacemos. Ahora, ¿por qué? Porque tenemos naturaleza pecaminosa. La única diferencia entre un cristiano y uno que no lo es que tenemos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo controla los deseos de la carne. Pero cuando usted tiene el Espíritu Santo contrictado, no lo controla. Siendo cristiano puede estar tomando. ¿Por qué? Porque usted no está ahora sometido al Espíritu Santo. Pero cuando usted se somete al Espíritu Santo, en oración, en alabanza, viniendo a la iglesia. Hay gente que lo primero que hace cuando se siente mal no viene a la iglesia. Hay que venir a la iglesia porque en la iglesia se mueve el Espíritu de Dios. Oye la palabra de Dios. Yo venía a quemar hoy y mira, yo me siento mucho mejor. Hasta le tuve que pedir una pastilla a mi esposa. Te sientes mejor porque aquí se siente la atmósfera del Espíritu de Dios. Y ese Espíritu de Dios dice que donde está el Espíritu de Dios hay ¿qué? Libertad, hay sanidad, hay liberación. Hay muchas cosas, ¿no? Ahora, miren lo que dice el 7:15. Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Mira el 16. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, porque yo no lo hago por la ley, lo hago porque está en mi naturaleza carnal. No es la ley la que me hace a mí cometer el pecado. Soy yo que no puedo controlar mis deseos. Yo no puedo controlar mis deseos de la carne. Eso se llama concupiscencia. Concupiscencia. Y esa concupiscencia está en nuestros dedos, en nuestras manos. Ahora, 17 dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. El pecado mora en nosotros, hermano. Aquí mucha gente, no, yo no peco, usted no peca. Dele rienda al toro, que le ponen las banderillas. Y después cuando usted pecó, dice, ay, como le pasó a Pedro. No, yo no te voy a negar, Señor. Yo no te voy a negar. Y empezó a caer. ¿Y qué le pasó a Pedro? Se sintió mal porque pecó. Porque aunque usted diga que no va a pecar, nuestra naturaleza es pecaminosa. Y hacemos cosas que no nos agradan ni a nosotros mismos. Ahora miren lo que dice el 7:24. Romanos 7:24, seguimos en Romanos. Miserable de mí. ¿Quién lo dijo? Pablo. Que tiene una relación con Dios bien estrecha. Si Pablo lo dijo, imagínense nosotros. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque nuestro cuerpo está dedicado a la muerte. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? En el 25 dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. ¿Están entendiendo? O sea, que el pecado no lo podemos controlar nosotros. Tiene que ser Dios que lo controla a través del Espíritu Santo.
Ya lo entienden. Por eso veo que la gente se empiezan a decir que quieren dejar de esto, quieren dejar del otro. Tienes que pedir al Espíritu Santo que te ayude. Porque por ti mismo no puedes. Te metes en un plan de rehabilitación, te metes en Alcohólicos Anónimos, te metes en esto, te metes en otro, y eso no te va a ayudar para nada. Lo que te va a ayudar es que tú te sometas a Cristo y le digas al Espíritu Santo: toma mi humanidad, yo te lo entrego para que Cristo te quite los deseos de lo que tú quieres hacer. Solamente el Espíritu Santo te quita los deseos de la carne. Nosotros no podemos. Ahora miren lo que dice Santiago 1, del 13 al 15. Porque mucha gente dice: Dios no me manda tentación. Dios no manda tentación a nadie. Dice Santiago 1:13: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. El 14 dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, que es la carne, es atraído y seducido. Y el 15 dice: entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz, ¿qué cosa? La muerte. O sea, para parárselo en palabras de cubano, usted empieza a poner una mujer, vamos a poner un hombre, empieza a poner una mujer que está por allí, y él la miró de reojo, hizo así, tiró el ojo con el rabo. Pero mañana la mujer esa está enviada por Satanás, ¿no? Y vuelve a pasar ella por el mismo lugar, y usted vuelve, ahora ya no es el ojo nada más, es con la mitad del ojo ahora. Y después con los ojos los dos, y la mujer le guiña, dice: mira, me guiñó. Mira qué guapo soy, me guiñó la mujer el hombre. Y ahí mismo caíste en la trampa. Era una trampa que te habían puesto y caíste en la trampa. ¿Qué te pasó? Pecaste. Puedes perder tu matrimonio, puedes perder tu hogar, puedes perder tu ministerio, puedes perder todo por un momento de estar poniendo el ojo donde no debía. ¿Qué le pasó a David cuando no fue a la guerra? Empezó a mirar para la terraza donde debía Betsabé. Y la vio desnuda y la petió y la llamó. Y enseguida vino el pecado y se consumió. De ahí hasta murió el pobre Urías Eteo, que no había hecho nada. ¿Por qué? Porque el pecado trae muerte. Santo. Y después la gente quiere quitar su pecado y no lo puede hacer. Entonces, vamos a pararnos y vamos a repetir lo que dijimos al principio, para grabándolo en nuestra mente. Ponme ahí 1 Corintios 15, de 53 al 56. Digan conmigo: porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, se vista de inmortalidad, y esto mortal se vista de se inmortalidad. vista de inmortalidad. El 54: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórdida es la muerte es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. La concupiscencia es nuestra naturaleza carnal, producto de la caída de Adán. Está en nosotros hasta que partamos con el Señor. Y el único que puede doblegar nuestra carne, la concupiscencia, es el Espíritu Santo que mora en el creyente. Aleluya. Usted no se ponga a hacer cosas, usted mismo da como los católicos que se ponían cinturones de castidad, que se ponían cosas para no pecar. No, usted tiene que pedirle a Dios que lo libere del pecado, porque el único que lo liberta del pecado y de la muerte se llama Jesucristo. Amén. ¿Y quién es el que lo hace ahora? El Espíritu Santo, que está enviado por Jesucristo. Vamos a dar un aplauso al Señor. Si alguien necesita oración, puede venir.